Muy buenas tardes a todos. En nombre de la Facultad de Economía y Extensión Universitaria de la Universidad Autónoma Latinoamericana, UNAULA, les queremos dar una cordial bienvenida a la charla Prevalencia de la Sostenibilidad por encima de la crisis. Hoy nos estará acompañando el doctor Carlos Mario Viviesca Monsalvo. El doctor Carlos Mario es tecnólogo en construcciones civiles, ingeniero civil del Politécnico Jaime Inzarra Cadavid, cuenta con una maestría en estudios urbanos regionales de la Universidad Nacional de Colombia. Entre el 2006 y el 2013 trabajó en Confenalco Antioquia, tiempo en el cual se desempeñó como gestor de proyectos en gestión de conocimiento, innovación y desarrollo empresarial. Es esposo de Sandra Zuluaga y padre de María del Mar, así como un gran amigo de Panda y Ginger, sus dos mascotas con las cuales vive en el municipio de Caldas, muy al sur del Valle de Aburrá. Dentro de los asistentes que acudieron a la invitación se encuentran estudiantes, egresados, empresarios y personal administrativo de nuestra institución. Les agradecemos infinitamente por sumarse a estos espacios académicos. Recordemos que estamos en contingencia por el COVID-19, por lo que en momentos podrá haber conexión inestable, pedimos respetuosamente su comprensión. Invitamos a los asistentes para que a través del chat realicen sus preguntas y una vez concluida la sesión se darán las respuestas. Ahora les invitamos a ver dos cortos videos institucionales para su información. Hola, ¿qué tal? Bienvenidas y bienvenidos a esta su casa a partir de este momento. Esta universidad fue fundada el 16 de septiembre de 1966. Muchos de sus fundadores sobreviven al momento actual y siguen empujando el proyecto que se basa en la participación de profesores y estudiantes y en un alto contenido social. Nuestra estructura organizacional es de una universidad muy horizontal, donde todos tenemos participación y somos oídos con profundo respeto en todas nuestras inquietudes. Todos los días aspiramos a ser más universidad, es decir, a producir más conocimiento, a ser más autónomos, es decir, más capaces de construirnos a nosotros mismos, y más latinoamericanos, es decir, tener una visión más amplia, más holística de nuestro planeta. Ustedes están en un lugar que les permite crecer personalmente y que ustedes van a ayudar a que crezca también, siendo una de las mejores universidades de Colombia y de Latinoamérica. Bienvenidos pues a esta su casa desde hoy en día. Hola, soy Carlos Viviescas, director ejecutivo de la Corporación Empresarial POSUR. Somos una entidad sin ánimo de lucro y de carácter privado que genera transformaciones en el territorio, movilizando capacidades institucionales, empresariales y comunitarias para hacer de la Aburrá Sur y el suroeste cercano territorios socialmente responsables y sostenibles. Nos guían 5 objetivos estratégicos. El primero, impulsar la cultura de la sostenibilidad desde la perspectiva de la ciudadanía corporativa y de la comunidad en general. Nuestro segundo objetivo es representar la base empresarial que nos apoya. Somos la voz de los empresarios en el territorio. El tercer objetivo es impulsar la gestión social. Nos interesa particularmente el talento humano de las empresas desde su condición de colaborador y su presencia en la sociedad. Nuestro cuarto objetivo estratégico es promover una gobernanza dinámica, entendida como la articulación entre lo público y lo privado a través de relaciones transparentes y efectivas. Nuestro quinto objetivo estratégico es gestionar el conocimiento, donde a través de productos editoriales y eventos académicos y de relacionamiento construimos pensamiento y acción encaminados a la sostenibilidad. Señor empresario, venga, afíliese a ProSur y trabajemos juntos por un territorio socialmente responsable y sostenible. Buenas tardes.
Es un gusto para mí estar aquí hoy con ustedes. Voy a comenzar para presentarla, hacer la pantalla. Hernán, ¿me escuchas bien? Sí, doctor Carlos, lo estoy escuchando bien. Listo. Bueno, lo primero entonces es agradecerle al rector José Rodrigo Flores por habernos invitado. En su corto video hace énfasis en varios de los aspectos que la universidad rescata y ofrece a sus estudiantes: esa escucha profunda y respetuosa, esa promoción de la autonomía y esa búsqueda del crecimiento personal. Creo que son asuntos relevantes para esta charla, en tanto la prevalencia de la sostenibilidad tendrá que ser en el presente una responsabilidad humana y personal. Un comentario muy rápido sobre Prosur. Somos una corporación empresarial que trabaja generando transformaciones desde la responsabilidad social territorial, movilizando capacidades empresariales, institucionales y comunitarias como camino a la sostenibilidad. Y en esta temporada, en esta contingencia que estamos viviendo, hemos definido una misión específica para la contingencia, que consiste en apoyar la reactivación social y empresarial del territorio de la Boga Sur y Amagá. Un poema de Tania Kanitsky, en un libro muy bonito que ella tiene, La fauna, el olvido de la flora. La palabra esqueleto solo se referirá a los restos humanos, porque habrá una forma particular de describir el conjunto de huesos de cada especie extinta. Habrá un nombre para designar la última chispa de fuego, un nombre primitivo como el del maíz, y otro para la transparencia del río, que muchos se habrán lanzado a atrapar al confundirla con sus almas. Las crías nacidas ese día no se tendrán en cuenta, pero la palabra parto sustituirá la palabra ironía, que ya habrá sustituido la palabra tristeza. Y habrá un léxico de adioses, porque se dirán de tantas formas que llenarán un libro entero, que es lo que quedará del amor, de la literatura. El mundo va a acabarse antes que la poesía, y la poesía continuará afirmando su devoción a lo perdido. La prevalencia de la sostenibilidad. Tenemos 4 bloques temáticos. Podemos ir interactuando a la medida en que vayan terminando cada bloque para poder conversar sobre algunos de esos aspectos de manera detallada, si alguien tiene el interés de hacerlo. Entonces, lo primero será ahí entrando en el bloque 3, viendo cómo el coronavirus se plantea hoy como un factor movilizador de la sociedad. Y finalmente, un énfasis en por qué la prevalencia de la sostenibilidad. Entonces, comenzamos. El concepto de prevalencia tiene 2 expresiones muy claras en el mundo nuestro. Uno de ellos es tal vez el más importante, la existencia dentro de la Constitución Política de Colombia, que habla de la prevalencia del interés general sobre el interés particular, y uno de especial valor que tiene que ver con la prevalencia de los derechos de los niños, niñas y adolescentes, en especial si existe conflicto entre sus derechos fundamentales con los de cualquier otra persona o entidad civil u organización. Prevalecerán los derechos de los niños, de las niñas y de los adolescentes. Ese concepto de prevalencia entonces nos pone de cara a pensar qué es aquello que para nosotros como humanidad y para que nosotros como seres humanos que hacemos parte de esta sociedad son asuntos de importancia. Es claro también tomar en cuenta hoy
y nos llama a esa atención Jeremy Rifkin cuando nos plantea que nos enfrentamos a la sexta extinción y la gente ni siquiera lo sabe. Eso en términos o en relación con el cambio climático. Lo otro es ver cómo la pandemia del coronavirus hoy nos devuelve a la comprensión de que somos una especie vulnerable. Uno esperaría que una situación como la que estamos viviendo lograra un cambio de conciencia tal que permitiera ir hacia otras prevalencias. Lo hace muy claramente Alberto Barrera, escritor mexicano, escribe en el New York Times. Él nos trae a colación la literatura rusa, en especial la historia de Iván Ilich. Él se pregunta, en el momento de estar cerca de su muerte, quizás no haya vivido como he debido. ¿Cómo puede ser así si siempre hice todo lo que me correspondía? A través de esos dos interrogantes, Tolstoy introduce una de las dimensiones cruciales de la enfermedad. No es lo mismo la vida ante una situación de salud o en una condición de salud y ante una situación de un diagnóstico de enfermedad, o como es el caso que hoy nos acompaña en nuestra vida cotidiana, la posibilidad de enfermarnos de manera masiva nos lleva a una consideración bien particular de la vida hoy. Lo mismo pasa con el cambio climático y las condiciones o los riesgos de extinción que estamos viviendo. Podríamos nosotros mismos también, ante esta destrucción ecológica y ante la presencia de este cambio climático, preguntarnos cómo debemos vivir o qué nos corresponde hacer en este planeta, homologando la profunda reflexión de Iván Ilich. ¿Qué es lo que prevalece hoy en la vida cotidiana? Hoy estamos bajo la figura del coronavirus en la presencia nuestra y están estas indicaciones de manera permanente. Lávate las manos. Son todas indicaciones, evita tocar los ojos. Son todos asuntos que hoy prevalecen y son de gran importancia de cara, como decíamos, en la profundidad de Tolstoy, cuando nos llama a preguntarnos qué pasaría con nosotros en una condición de enfermedad. Igualmente pasa también, y vamos a estar mirando en esta conversación permanentemente condiciones como de comparación o de paradoja entre lo que es el coronavirus y el cambio climático, pero también vamos a estar compartiendo información que nos va a llevar al reconocimiento de unas paradojas de cómo estando nuestra vida de por medio en riesgo, los seres humanos y la sociedad no toman las decisiones que le corresponden. Es un ejemplo claro las recomendaciones básicas que Yuval Noah Harari, un gran pensador, historiador, hoy exitosísimo en términos comerciales, cuando él nos plantea 5 recomendaciones básicas para atender de manera global. Lastimosamente, esas recomendaciones ninguna ha prevalecido. Lo que ha prevalecido ha sido el encerramiento, las decisiones individuales de cada país e incluso dentro del mismo país, decisiones individuales, en este caso en Colombia, por departamento o por municipio. No estamos respondiendo a esa prevalencia de lo que hoy nos recomienda Yuval Noah, en particular, por ejemplo, compartir información fiable. Los países no están construyendo una gran masa de información para llegar a conclusiones, no se comparten capacidades médicas ni se comparten experiencias a nivel mundial. Esto no prevalece hoy en nuestra vida. Prevalece, en cambio, sí un reclamo, un llamado permanente a un retorno diferente. Estamos todos bajo la figura de qué bueno que pudiéramos volver a una recuperación social justa o a una calidad de vida urbana mediada por mejores servicios de salud, una mitigación del cambio climático y unos procesos más participativos. Esa es la esperanza de la mayoría de las personas en este proceso. Ahí estamos entonces en una primera
condición en relación con el bloque temático que tenemos. No sé, Hernán, si en este momento habrá alguna pregunta al respecto o continuamos. Doctor Carlos, una pregunta. Viendo las recomendaciones que plantea y en términos de que nos están haciendo una serie de recomendaciones para tratar de controlar el coronavirus, nos dicen que estas enseñanzas han sido de toda la vida. ¿Qué ha pasado entonces? Que si no hemos aprendido. Esa es muy buena pregunta, Hernán, porque de eso se trata esta conversación. Todo el tiempo vamos a estar mirando, preguntándonos qué prevalece en nuestra vida y efectivamente recomendaciones básicas, casi simples del aseo general, hoy se vuelven recomendaciones vitales y para el ser humano es una oportunidad de integrar esto, de recuperar y de establecerlo como un principio básico de vida, y de seguro esperaríamos que muchas otras recomendaciones y aprendizajes puedan ser también una posibilidad de transformación de la conciencia de esta nuestra condición humana. En parte, seguimos entonces con el bloque 2. En parte, una de las explicaciones más especiales que yo he encontrado en los últimos años en relación con el estudio de la condición humana y de estas razones que nos llevan a una convivencia en riesgo permanente sin una comprensión profunda de la situación, es decir, la sociedad y la humanidad completa bajo riesgos de extinción y una porción enorme de los ciudadanos sin un conocimiento específico sobre eso. Son la ciencia de la conducta. La ciencia de la conducta nos ayuda a entender las decisiones. La ciencia de la conducta y del comportamiento son disciplinas como la antropología, la sociología, también la filosofía, que han hecho estudios centrados en la atención de la conducta y nos llevan a pensar en cómo esas ciencias de la conducta conllevan también a las ciencias de la decisión. Esas ciencias de la conducta han estado muy utilizadas, muy aplicadas al tema del mercadeo. En los últimos años, casi todo lo que se ha desarrollado recientemente en el campo del mercadeo y del marketing ha sido a través de las ciencias de la conducta, porque esas ciencias nos permiten ver qué es lo que hace y cómo se toma una decisión humana. Se habla en estos temas de una decisión, es el producto final, es el resultado de un proceso de conocimiento, pero lastimosamente ese resultado, que puede ser individual o grupal, para tomar decisiones, normalmente no es un proceso racional o científico. Nos dicen la ciencia de la conducta que generalmente es un objeto mental, que la decisión es un objeto mental, que fundamentalmente es una opinión y que finalmente se convierte en una tarea ejecutada o aplicada. Toman las decisiones, entonces uno consideraría que son decisiones racionales en su mayor caso y resulta que no. Realmente nos dice la información que las decisiones algunas veces son influenciadas por factores que casi nada tienen que ver con la realidad. Las decisiones son fundamentadas normalmente por supersticiones, incluso por asuntos un poco extraños o fuera de la razón, como la astrología misma. En fin, son generalmente formas o modelos no científicos. Y eso es, imagínense entonces, cómo un ser humano hoy puesto ante una situación tan crítica como la existencia de esta pandemia o ante una situación tan crítica como el cambio climático, sus decisiones siguen estando basadas en asuntos no científicos, no exactamente la razón, que es lo que uno pediría que pasara. Doctor Carlos, dos preguntitas.
Sí, señor. Antes de continuar, la primera es, Marlene Orrego Cardona nos pregunta si los antivalores como el exceso de ambición o posesión de bienes tiene que ver con el atraso en el verdadero y justo desarrollo social. En el verdadero... Sí, los antivalores como el exceso de ambición o posesión de bienes tiene que ver con el atraso en el verdadero y justo desarrollo social. Completamente. Hay un asunto que para nosotros como sociedad, digamos específicamente la sociedad antioqueña, ha tenido, digamos, una gran presencia en nuestra vida, que es el espíritu o la razón rentista. La razón rentista nos ha llevado en la mayoría de los casos a tomar decisiones no propiamente allegadas o ajustadas a la equidad. Somos en Colombia y particularmente en Antioquia una sociedad inequitativa. La antioqueña es una sociedad inequitativa casi que en su origen, y esa búsqueda y esa ambición generalmente ha estado ligada a la búsqueda de la renta rápida, de los negocios que tengan una rentabilidad de corto plazo. Y nos hemos, en muchos casos, convertido más en comerciantes que en industriales o que en empresarios, porque buscamos una renta más de corto plazo que una presencia y una permanencia en el tiempo. Por eso la sostenibilidad en algunos casos se nos hace tan difícil adquirirla. Doctor Carlos, entonces usted entre las disciplinas que mencionó, no mencionó la economía, pero la economía parte de un principio que es, hace alusión al comportamiento de un individuo racional. Con lo que le estoy escuchando, me genera una inquietud. La ambición del empresario o la búsqueda del empresario por esa mayor renta lo convierte en un individuo irracional. No necesariamente. Incluso puede que la razón sí lo habilite, pero resulta que nosotros nos guiamos por una racionalidad rentista, y eso sí nos desvirtúa, sí nos desvía del hecho central de una sociedad justa. Ahí sí tendríamos nosotros que hacer un esfuerzo grande para volver a un camino de sociedad equilibrada y equitativa. Muy interesante la referencia que haces a la economía, porque la economía es una de las ciencias que más fuerza tienen en la razón. Su apalancamiento tiene todo que ver en la razón pura y dura, y en muchos casos este tema de las ciencias del comportamiento lo que hacen es demostrarnos que no siempre actuamos con base en la razón, sino que actuamos fundamentalmente con base en impulsos. Entonces, bueno, por favor, las preguntas de este segundo bloque. Cuéntame, ¿no hay más? No hay más. Perfecto, vale. Entonces entramos al tercer bloque, que tiene que ver con lo que hoy estamos pasando. Uno de los elementos fundamentales en este punto, no hago énfasis en los datos epidemiológicos o económicos, sino fundamentalmente en lo que estamos tratando de construir como reflexión en este punto, que es ese ejercicio de la razón o ese ejercicio de la prevalencia. En este momento, en cualquier fuente, nos bombardean por todas las redes sociales acerca de unos grandes cambios o de unas grandes transformaciones. Estamos pensando que tal vez el coronavirus, la pandemia y todo lo que ha conllevado su atención y su contención nos pudieran dar la posibilidad de cambiar. Y el mundo en algunos momentos pareciera querer eso. En este caso, la fuente es la BBC, nos dicen que habrán 12 cambios totales, casi determinantes, y enseguida uno se pone a mirar y de verdad vuelve y aparece la paradoja aquella o la dicotomía de si seremos
realmente capaces como sociedad de transformarnos o nos mantendremos igual o peor. Seremos, dice, dependientes de la tecnología. De hecho, ya veníamos siendo, y esta dependencia se viene construyendo por el ser humano desde hace mucho tiempo, ahora más, ahora lo seremos mucho más. ¿Dejaremos de comprar ropa? Esa es una pregunta que nos lleva a la sociedad de consumo, ¿no? Uno realmente en la vida cotidiana casi que siempre se pone la misma camisa y tiene un ropero generalmente lleno, algunas personas con otros objetos, zapatos, y uno dice, ¿comprar tanto para qué? Pero hace parte del ser humano. El trabajo en casa eliminará la hora pico. Bueno, sería muy interesante poder pensar que moviéndonos menos vamos a tener una movilidad más segura. Y así sucesivamente van apareciendo una serie de situaciones que se convierten o en campos de especulación o en expectativas de progreso, logrando, por ejemplo, como dice el punto 6, lograremos más energía limpia o seguiremos dependiendo de los combustibles fósiles. Hay algunas que definitivamente las declara la BBC como una afectación o como una afirmación y no como una pregunta, que es el punto 9, por ejemplo. Es claro que lo que va a quedar profundamente será el relacionamiento y la convivencia social. No más la figura de lo que estamos viviendo nosotros aquí, algunas personas conectadas, escuchándonos, yo hablando a través de un computador, probablemente en una condición de soledad y sin gente al lado, será la marca de lo que sigue. Lo más preocupante sería, yo pensaría que es el punto 12, donde de verdad esa tensión global que hemos estado viviendo con los personajes y los líderes que hoy están puestos en las principales economías y países, definitivamente seguirá siendo una vergüenza. En este cambio hay una referencia muy importante en esto, y es que se espera, y de hecho lo estamos viviendo, una sacudida externa crucial. O sea, nuestras vidas se han transformado profundamente. La discusión está en qué tanto va a durar esos cambios, qué tan profundos irán a ser. Tres asuntos que nosotros debemos estudiar a profundidad para saber de qué manera nos vamos a enfrentar al futuro en eso. Extracto tres de ellos: los viajes de negocios, el trabajo remoto y la alteración de los procesos productivos. O sea, la industria como la conocemos, la industria manufacturera, la industria de productos cambiará radicalmente en esta condición o en esta contingencia. Estamos en esta figura, hoy estamos en esta figura. Estamos como sociedad y como humanidad concentrados en atender, en pelear, en tratar de dominar el coronavirus como aquella pandemia que está hoy presente en nuestra vida cotidiana, pero el cambio climático y es realmente la gran situación de la humanidad está ahí, está a la espera y es muchísimo más poderoso que el mismo coronavirus. En particular, considerando lo que sigue, vuelve y aparece el llamado permanente a buscar unos objetivos de sostenibilidad social y ambiental más amplios. Porque en esta dicotomía que hemos estado formulando y estableciendo hoy entre si vamos a cuidar la salud o a impulsar la economía, hemos de alguna manera puesto en el congelador la discusión sobre la contención del cambio climático y la búsqueda de la sostenibilidad. Y yo creo, estoy de acuerdo con varios de los pensadores que nos acompañan en esta reflexión, que no debería ser simplemente una restauración de los patrones tradicionales, no debería ser simplemente volver a reactivar la economía y la sociedad para tratar de regresar a lo que se llama normalidad, en un punto en el que esa normalidad que teníamos antes del coronavirus era una normalidad dotada de
preocupaciones, de pobreza, de inequidades, de una condición profundamente inequitativa. En este momento es claro que estamos concentrados en la contención de la pandemia y en la reactivación económica para evitar esa otra tragedia humana que sería la pobreza, o que es la pobreza. Sin embargo, deberíamos mantener vigente la pregunta sobre el cambio climático. No deberíamos nosotros volver a reactivar toda la industria o volver a reactivar toda la sociedad sin poner, por ejemplo, que me parece interesante, unas cláusulas de condicionalidad. Deberíamos de pensar si vale la pena salvar todos los procesos productivos o si vale la pena salvar todos los sectores, o qué tipo de salvamento podríamos hacer, por ejemplo, para algunos sectores productivos o para algunos sectores de servicios o comerciales, caso específico, el turismo, que en su momento, antes de la pandemia, estaba prácticamente en niveles de locura. La cantidad de personas y de comercio a nivel mundial generaban un estado irracional de sociedad, moviéndonos literalmente como locos por todo el mundo. Pregunta el señor Gustavo Adolfo Herrera Arango, ¿cómo diferenciar las causas estructurales de la crisis de la sociedad contemporánea? Abre paréntesis, que el discurso oficial reduce al COVID-19, cierra paréntesis, de las causas coyunturales de la misma, para afrontar los retos reales. Uno puede plantear sobre esa respuesta que las causas estructurales están en los modelos económicos, están en los modelos sociales. El cambio climático y la pandemia son consecuencias de degradaciones de un proceso que tiene un origen en una estructura económica y social inequitativa, y que tiene también origen en una establecimiento de un modelo de producción y un modelo económico que son lesivos para la sociedad tal y como los hemos concebido. El cambio climático es una problemática de gran tamaño para la humanidad. Sin embargo, hoy la pandemia del coronavirus nos pone de cara a una vulnerabilidad mucho más contundente. Y eso, por eso, el efecto que ha tenido, lo que decíamos, ya nada volverá a ser normal. Si normal era lo que había antes, hoy estamos obligados a construir unas infraestructuras sociales y físicas que nos permitan vivir de una manera distinta. Cómo revisar esos parámetros, principios de vida fundamentales que nos permitan ir más atrás del coronavirus y más allá del mismo cambio climático para hacer esos cambios de forma. Y ahí eso, Hernán, nos permite entrar ya al bloque final que nos convoca, que es el pensar por qué la prevalencia de la sostenibilidad. Y esa pregunta es importante porque en algunos casos, en el llamado a la reactivación económica, se ha propuesto incluso la flexibilización de la normatividad ambiental bajo el supuesto que antes es todo lo contrario. Deberíamos de poner ciertas causales o ciertos filtros a qué tipo de empresa y de proceso productivo queremos rescatar. ¿Por qué entonces la prevalencia de la sostenibilidad? ¿Por qué poner la sostenibilidad por encima, así como decíamos al comienzo, como lo dice la Constitución, el interés general sobre el particular, o la prevalencia de los derechos de los niños, niñas y adolescentes? Algunos creen que el cambio climático es una especie como de cadena
que nos amarra y que nos impide el crecimiento económico, o algunos incluso consideran que es una condición que nos va a llevar, por ejemplo, o que nos exige volver al origen casi a niveles salvajes de consumo. Realmente es una situación que la sociedad misma puede atender. Económicamente hablando, como que es el campo tuyo, Hernán, en este tema de la economía, solo con la inversión del 2%, que es mucho en términos globales, pero que en términos prácticos es poco. Con la inversión del 2%, nos dice Joan Noah que podría hacerse una tecnología y unas infraestructuras que nos permitieran prevenir de fondo el cambio climático. ¿Por qué la prevalencia de esa sostenibilidad? Porque el desarrollo sostenible requiere cambios en los patrones de consumo y producción. Y ahí llegamos un poco a la respuesta ya más en detalle de la pregunta que hacía ahorita nuestro interlocutor cuando preguntaba por los principios básicos de la sociedad, y es esto, por ejemplo, los cambios en los patrones de consumo y producción. Ahí vuelve otra vez y aparece en la economía haciéndonos, dándonos información, dándonos conceptos fundamentales. La relación consumo y producción es la determinante fundamental en la vida económica, y es ahí donde nosotros tenemos que hacer nuevas tecnologías que permitan producir más con menos impacto, pero también, y ahí es muy importante ir incorporando, digamos, cómo proponer fórmulas que garanticen nuestra pervivencia en el planeta en equilibrio con el medio ambiente y también con nuestra propia especie. Todo lo que está ocurriendo se deriva del cambio climático. La pandemia es claramente una resultado, una reacción, un efecto de ese cambio climático. Hemos nosotros como sociedad generado una crisis de nuestra civilización. Ya somos nosotros. No es el futuro, no son las sociedades del pasado, es esta civilización que se encuentra bajo amenaza. Ni siquiera hoy ya la amenaza de extinción es futura, no, es una extinción real, cercana, con tiempos supremamente cortos, con tiempos que incluso para personas como yo, que no estamos exactamente jóvenes, todavía nos tocaría. O sea, cuando se habla del 2030 como una fecha determinante en relación con los objetivos de desarrollo sostenible, el 2030 es dentro de 10 años, es un periodo supremamente corto. Estamos usando una tierra y media, o sea, un planeta y medio, cuando solo tenemos uno, y hemos deteriorado de manera sensible la superficie del suelo, ya ni siquiera la deforestación, ¿no? Ya ni siquiera la eliminación de los bosques, sino el suelo mismo. El 60% del suelo del planeta está hoy perdido. Y lo que decía yo ahorita, la globalización nos llevó a un punto de locura en el que hoy ya necesitamos soluciones que sean combinadas, esas soluciones que sean locales, como la producción de alimentos. Es claro que no podemos seguir en el nivel de locura que traíamos con un comercio internacional en grandes crecimientos, pero además en grandes ambiciones. ¿Por dónde toca empezar? ¿Por dónde toca empezar esta prevalencia de la sostenibilidad? Pues por cambiar la forma de ser en el planeta. Ni siquiera la forma de estar en el planeta, sino la forma de ser nuestra como sociedad. Es la búsqueda y la posibilidad de una sostenibilidad personal. O sea, recuerden las ciencias del comportamiento, la posibilidad de decidir. En esa relación producción y consumo, la gran núcleo de posibilidades de transformación está en la decisión que toma el ser humano al momento de la compra. El ser humano, cuando materializa la relación producción-consumo en la compra, es el determinante, es la unidad básica responsable de las transformaciones. Sobre lo que cada persona prioriza y valora, ahí están las posibilidades de un cambio de mentalidad. Es increíble
Por eso el tema de estudio tan interesante de las ciencias del comportamiento y de las ciencias de la decisión es porque llama la atención cómo hay una gran distancia entre lo que somos, consumimos y de dónde y de cómo esas actividades diarias impactan el medio ambiente. No somos conscientes como sociedad y como seres humanos, como individuos, no somos conscientes de dónde proviene el agua, cuál es el esfuerzo enorme para producir el alimento que consumimos. Entonces, insisto en esa relación producción-consumo, es donde todos los esfuerzos e iniciativas relacionadas con la sostenibilidad pasan por nuestros hábitos personales y sociales. Es nuestras costumbres cotidianas las que nos impactan. Es cómo es susceptible que esta vida cotidiana sea menos dañina con el medio ambiente. Elementos tan simples como comprar una bombilla LED en vez de la bombilla tradicional. Tapar la olla al momento de cocinar los alimentos es un ahorrador de energía enorme. Y una muy importante, siempre la realización de las compras personales. Se hizo un estudio en Colombia acerca de los perfiles de los consumidores, de cómo consume la gente. Llama la atención particularmente el hecho de que esa actitud de que esto no es conmigo, que es la actitud número 2, es bajita, solo el 5% de la gente está en esa condición. Sin embargo, sí preocupa mucho el hecho de que el 29% de la población no tenga ni idea de esto. O sea, no tengan idea del problema ambiental, no tengan idea de la sostenibilidad y de la insostenibilidad de la vida. De todas maneras, nos podemos por ahora afianzar en el ciudadano consciente. Ese perfil número 4, el 18% de las personas consultadas son personas que se definen como ese ciudadano consciente. Y tenemos un 23%, por ejemplo, de personas con muchas ganas. Si lo sumamos con el perfil 3, donde la gente dice, sí siento la cosa, pero no actúo, ahí habría mucho para hacer. Y también están una población grande que nos pone en un debate profundo sobre el tema de la producción, sobre todo de alimentos, en relación con aquellos grupos poblacionales que rechazan en mucho las prácticas tradicionales de producción y consumo de alimentos. ¿Es hermano, ¿me ibas a decir algo? Sí, doctor Carlos, el señor Esteban Ruiz nos pregunta que cuáles serían las industrias más afectadas de la reestructuración cultural y económica a las que debemos someternos para sobrepasar sin mayores traumas la situación actual. ¿Y qué tan preparados estamos en Latinoamérica para ese cambio? No estamos muy preparados, pero sí tenemos un alto nivel de capacidad para conectarnos a nivel mundial con otras tecnologías. Yo diría que esa pregunta tiene dos bases de respuesta o dos dimensiones de respuesta. En términos sectoriales, sin duda alguna, el sector turístico y comercial van a ser los más afectados, especialmente porque esos dos sectores fundamentan toda su dinámica en la interacción social. Es decir, habíamos concebido la industria, y la gran industria era cuántos más aviones somos capaces de llenar de gente para llevar a otra parte del mundo, y en eso perdimos prácticamente el juicio como sociedad, moviéndonos a velocidades y a cantidades enormes, desde la capacidad de cambio hacia energías renovables, hacia energías ambientalmente sostenibles, que es uno de los objetivos que está en pantalla, el objetivo 7 de los objetivos de desarrollo sostenible y no contaminante, que hoy está toda la esperanza puesta en la energía solar. Las capacidades ya se dieron, la tecnología ya existe, los modelos económicos ya cierran financieramente y ya tenemos la posibilidad de ir. Entonces, a la pregunta
que nos hace nuestro interlocutor, la respuesta es el sector como sector, el sector turístico. Y de manera transversal, toda empresa que no sea capaz de cambiar y de hacer su transformación hacia energías limpias. Decíamos que ¿por qué la prevalencia de la sostenibilidad y por dónde seguir nosotros? Bueno, ¿por dónde seguir? Por el camino de los Objetivos de Desarrollo Sostenible al 2030. Ahí aparece el número 12, el de producción y consumo responsable, que yo lo tengo y es mi obsesión, digamos, profesional y académica, ver cómo ese objetivo número 12 se involucra con cada uno de los que está ahí de una manera supremamente relevante. Si usted lo arrima al objetivo número 2 de hambre cero, encuentra, por ejemplo, en el consumo excesivo de alimentos o en el desperdicio excesivo de alimentos por prácticas incluso novedosas, como por ejemplo el consumo de alimentos cosechados el mismo día. Eso fue una tendencia social que llegó, que se hizo muy fuerte en Londres hace unos 10, 15 años, y hubo un momento en el que esa tendencia que parecía amable con el medio ambiente, que evitaba una logística de transporte o una logística de conservación, se convirtió en un problema, porque entonces cuando los productos no se consumían el día que se cosechaban, entonces se desperdiciaban. Y asimismo podríamos ir con el objetivo número 12, inspirando cada una de esas elementos. Por ejemplo, en este caso que estamos bajo el contexto de una universidad, si uno arrima el objetivo número 12 al objetivo número 4 de educación de calidad, diría que importante sería que la sociedad y los individuos destinaran mucho más recursos, mucha más parte de los recursos que logran conseguir en una sociedad como la nuestra a la inversión en educación propia. Qué bueno poder nosotros en la relación producción y consumo poner de moda la educación de calidad. Eso haría una transformación enorme. Y así sucesivamente en cada uno de los objetivos de desarrollo sostenible. Sin embargo, volvemos a la reflexión, lo que decíamos al principio, estamos trabajando en esta conversación, esta charla, bajo aspectos en algunos casos paradójicos y en otros casos de alternancia. Hoy la pregunta nuevamente en el momento ya casi de cierre de la charla es ¿qué tanto irá a cambiar la perspectiva nuestra? ¿Qué tanto esa relación consumo-producción se va a renovar a partir de lo que hoy estamos viviendo? ¿Qué tanto la enfermedad va a ser capaz de generarnos a nosotros una lucidez, una inteligencia social e individual que nos permita ir hacia una mayor fortaleza en la transformación? ¿Cómo identificar los factores que transformarán la conciencia en acción y la acción en un cambio de comportamiento sostenido? Ahí es donde está, digamos, la gran paradoja y el gran reclamo. Ya para cerrar, dos versiones. Cuando estaba haciendo el material, preparando el material para esta charla, encontré realmente dos conclusiones en dos tendencias distintas y que son muy, muy fuertes y están presentes en el corazón de la humanidad y de cada uno de nosotros como ser humano. Una conclusión, y uno podría terminar una charla como esta con esta diapositiva o con la versión siguiente. En esta, la verdad es que hay un grupo grande de filósofos, en este caso un filósofo francés, Michael, con un apellido para mí impronunciable. Él realmente es sarcástico en su respuesta. Él dice que la sociedad tecnificada como venía se va a desagudizar, que en vez de nosotros lograr niveles de conciencia para generar transformaciones, lo que se va a hacer es profundizar, agudizar prácticas y formas de
producción, consumo que esta sociedad tiene y ha tenido durante muchos años y que fue lo que nos trajo hasta aquí. La frase de él incluso es hoy tendencia a nivel mundial, dice: nos despertaremos después del confinamiento en un nuevo mundo. Será lo mismo, solo que un poco peor. Uno podría terminar esta charla aquí o podría terminarla en la versión optimista, donde de la mano de Jerry Rifkin, que fue uno de los grandes inspiradores de esta charla, él dice que estamos creando una nueva era llamada globalización. Yo coincido con él, creo que es posible desarrollar una capacidad teniendo lo mejor de cada mundo, de ese mundo global y de ese mundo local, manteniendo respeto y correlación entre esos dos niveles. Por eso él habla de localización. Todas mis esperanzas están depositadas en la juventud. Definitivamente el presente hoy está en manos de los jóvenes. La posibilidad de futuro está en manos de los jóvenes. Nunca antes la frase de gerencia moderna sobre la necesidad de crear el futuro desde el presente hoy tiene más sentido que nunca, y por eso la confianza en esos jóvenes. Hay un llamado permanente a partir de esos jóvenes y de muchas más de la declaración de una emergencia climática. Mire qué tan casual que a nosotros se nos olvide que esta declaración de emergencia climática la hizo Aníbal Gaviria como gobernador empezando este año, y esa declaración quedó en el aire con la llegada de la pandemia del coronavirus. También hay quienes proponen eliminar todos los límites y las fronteras, una cosa supremamente importante pero difícil, que es eliminar los prejuicios, cómo poder acabar con procesos y situaciones tan denigrantes como los migrantes, cómo poder hablar de ciudadanos y no necesariamente de ciudadanos de un país o de otro. Estamos probablemente ante la transformación más trascendente, ante la posibilidad de transformación más trascendente de la conciencia humana. Por eso digo que son dos finales diferentes para una misma tarea, y quisiera cerrar como arrancamos esta conversación de la mano de Tania Ganitsky, ella en un poema dentro del mismo libro, con ese mismo tono de desastre lento que ella marca en su libro, tal vez un poco más optimista, y sobre todo ese último párrafo donde yo me atrevo como lector a volverlo no individual, sino plural. Dice el poema, dice lo siguiente: dicen que la última llama se encenderá en el océano, en el vientre de la ballena que hospeda los mitos olvidados, en su canto que conjura el retorno de los dioses. Pero yo, y ahí diría yo, nosotros todos, pero yo he escondido unas cerillas para amparar las llamas de la tierra. Y en esa declaración tan amorosa de parte de ella, yo me apego y digo: todos debemos guardar, que no se nos mojen, unos fosforitos para volver a prender las llamas en la tierra. Bueno, doctor Carlos, es muy interesante su planteamiento, genera muchas inquietudes. Yo quería hacerle dos planteamientos. Uno está relacionado con, es claro que la situación actual obedece a una emergencia de salud pública global. Esta pandemia lo que ha desfigurado es la incapacidad de los estados en el manejo de su salud pública. Colombia, por ejemplo, es un país, digamos, que está clasificado como un país de medianos ingresos.
que tiene muchas falencias para mantener su economía, que es una economía frágil. En ese sentido, usted estaba haciendo un planteamiento sobre la relación de producción y de consumo. Y eso deja entonces como en el aire, en el filo de la navaja, un principio económico que plantea que toda oferta crea su propia demanda. Que quiere decir que la invitación al consumo lo tiene que hacer la producción. Es uno de los elementos fundamentales del modelo neoliberal. La producción es el eje central del desarrollo económico. En ese sentido, cuando se invita a un consumo racional, implicaría un cambio completamente de modelo. ¿Qué tan viable podría ser en las circunstancias actuales para un país como Colombia con una economía tan sumamente frágil? Y es entonces la segunda, para que usted me la logre empatar, es entonces en términos de la prevalencia. ¿Qué debe prevalecer, la salud o la economía? Vámonos con la primera. Yo diría que en esa relación producción-consumo es donde nosotros en Prosur, y particularmente en mi caso como director de Prosur, promovemos la responsabilidad social territorial y buscamos cómo acrecentar los niveles de comprensión y de conciencia del sector industrial en dos aspectos. Uno, en el impacto o en las externalidades de los procesos productivos, que digamos que es la base o el primer paso en una acción de responsabilidad social, hacerme cargo de mi propio proceso productivo, ver la forma de que esas externalidades negativas se resuelvan al interior del proceso productivo. Esa es, digamos, la base de lo que nosotros promovemos como responsabilidad social territorial, y en ese sentido, entonces cobra mucha fuerza el trabajo que nosotros hacemos en relación con la pregunta que me planteas, porque entonces es probable que nosotros podamos llegar a la inteligencia de los empresarios para que ellos puedan ir identificando nuevos productos que puedan ir creando a su vez esa nueva demanda, o en una implicación casi que permanente, sin poder decir que es primero o segundo, es que podamos promover ciudadanos responsables, porque va a llegar un momento, y en eso, por eso la confianza en los millennials, y dejamos en general, para no ponerle títulos a estas poblaciones, en los jóvenes en general, la confianza en ellos es porque su nivel de conciencia es mayor, y entonces si aplicamos las ciencias de la conducta y las ciencias de la decisión en estos corazones, en estos seres humanos, tal vez encontremos en los jóvenes un mayor conciencia. Entonces, están las dos posibilidades: por la vía de la inteligencia racional empresarial, de carácter ligado a la renta y de carácter ligado a la rentabilidad, pensar, confiar en que ellos van a llegar a los niveles de conciencia y de descubrimiento de nuevos productos para una sociedad que a su vez está destapando, creando nuevas formas de conexión con la empresa y con los productos. Entonces, yo diría que si vamos al final optimista de esta charla, podríamos decir que ahí hay una relación de confianza en el ser humano y en la sociedad, en su razón y en su inteligencia. Nos dice Daniela Martínez Velázquez: en tiempo de crisis el ser humano genera grandes cambios significativos, pero evidencia el desinterés, olvido de la sostenibilidad de algunos sectores de la economía. ¿Cómo combatir esta problemática? Estamos aquí. Yo creo que en esta charla, con la participación de estas personas que nos hacen esas preguntas tan pertinentes, estamos trabajando. O sea, estamos trabajando, estamos respondiendo, somos y hacemos parte, y ahí es donde está la importancia de este tipo de conexiones con la autónoma, Prosur, la gente, para ir nosotros llevando este mensaje. O sea, hacer y proponer
que en medio de la crisis no se pierdan aquellos principios básicos de equidad y de amor por la naturaleza, para que cuando volvamos a lo que llamamos la normalidad, volvamos con un mayor nivel de comprensión. Nuestra tarea es insistir para que estas reflexiones estén presentes en medio de la crisis, con la preocupación por las posibilidades de enfermarnos y la necesidad de reactivar la economía en medio de esas angustias que generan, diría yo, los dos paradigmas más profundos del ser humano, la salud y el alimento. Que en medio de esa angustia existan insumos y reflexiones como esta para ilustrar reflexiones más oportunas. Rosalba del Socorro Quiroz Uribe hace un comentario. Somos una sociedad con muchos antivalores porque realmente lo que se busca es el dinero y no le interesa el otro al sujeto. Eso es cierto. Y en parte una de las condiciones particulares que contiene las reflexiones tanto sobre el cambio climático como sobre la pandemia nos llevan a esa contraposición al dinero. Hernán se nos ha desconectado. Se nos desconectó Hernán. Mientras él vuelve, hago la respuesta, mientras él se vuelve a conectar, en el sentido de que la posibilidad de nosotros promover unos valores que nos hagan una sociedad sostenible, en parte pasa por identificar responder una pregunta que de los muchos chistes y memes que aparecen en las redes sociales, este también ha hecho presencia. Dice, si no te importa la calidad del aire, entonces trata de contar tu fortuna, trata de contar tus billetes sin respirar, a ver cuántos billetes vas a poder contar. Y eso lo que hace es poner a la persona en una dicotomía de si es el recurso dinero por el dinero o si es el recurso dinero como una forma de alimentar una vida sensata. Entonces, esos antivalores que están presentes, que son ciertos, en la medida en que estas situaciones como la pandemia del coronavirus o como el cambio climático se vayan arrimando más a nuestra vida cotidiana, nos harán entrar en razón. De eso estoy seguro. Hernán, César Díaz, ¿estás ahí? Sí, señor. Hay un comentario de Marlene Orrego. Dice, ni seres enfermos que no produzcan, ni seres sin provisión que degrade y retrase el desarrollo del ser. Sí, muy importante esa reflexión en el marco de esta prevalencia. No se trata de elegir, realmente no se trata de elegir. Yo aquí quiero hacerle un reconocimiento especial al doctor Aníbal Gaviria, que como gobernador se ha puesto al frente de esta situación y con su equipo en la Secretaría de Salud, con la doctora Lina Bustamante y un equipo grande de investigadores de distintas universidades se han puesto al frente, y ellos en sus presentaciones han logrado integrar y en una frase. Ellos dicen, no se trata de escoger entre salud y economía, se trata de escoger la vida. Escoger la vida es escoger, es elegir. Elegir, no se trata de elegir entre salud o economía, sino de elegir la vida. Y eligiendo la vida tendremos el compromiso o estamos obligados a preservar la salud, pero a activar la economía. Y es muy importante ahí explicar, discúlpenme, pero en la presentación que hizo Hernán de mi vida, dice que yo tengo dos perros grandes. En este momento están ladrando
y haciendo ruido, ofrezco disculpas a las personas que están conectadas. Termino la idea sobre esa falsa dicotomía diciendo que no se trata de escoger, como lo dice la gobernación de Antioquia, entre salud y economía, sino de elegir la vida y sobre esa vida entonces luchar para que haya un equilibrio. Y estoy seguro, y ese es un mensaje de confianza que le debemos dar a la gente, estoy seguro de que lo estamos haciendo bien. O sea, como país y especialmente como departamento, hemos logrado la contención de la pandemia, hemos evitado su expansión de manera salvaje o de manera indiscriminada, y hoy podemos pensar que somos capaces de entrar y que de hecho el lunes comienza esa segunda fase de reactivación a una dinámica social y económica controlada. El presidente Duque la llamó inteligente, pero lo más importante es que sea racional y comprometida por parte de todos. Doctor, una última pregunta. Gustavo, tantas veces como se quiera, mientras no se cambien los valores de la gente, seguirá igual. ¿Usted qué piensa? Hay una costumbre y aparece mucho en este tipo de espacios y de conferencias donde, por ejemplo, llevamos la solución a el punto de comprometer a la educación. No, es que si no educamos una nueva generación, entonces tenemos que esperar hasta que llegue una nueva generación educada o hasta que cambien los valores. No, definitivamente los tiempos, dadas las coyunturas y las condiciones dramáticas que nos pone el cambio climático, los tiempos se han recortado. Entonces, nosotros, por ejemplo, que no estamos en una edad juvenil, nosotros tenemos que seguir luchando por nuestro presente. Ni siquiera es por el futuro de nuestros hijos, es por nosotros, por el presente nuestro. Calidad de aire en Medellín y en el Valle de Aburrá, ya, no es a futuro. Y esos valores no serán hasta que los valores cambien, no, es que debemos cambiar. Y eso es lo que pasa con la figura del cambio climático y la pandemia. Son cercos que se cierran sobre la conciencia humana y sus efectos hacen que nosotros tengamos que entrar en razón. Y no será... por eso incorporé el componente de las ciencias de la conducta, porque ahí es donde tenemos que profundizar fuertemente para poder encontrar cómo desactivar o activar reacciones y capacidades humanas en la toma de las decisiones de la vida cotidiana. Bueno, yo creo que esa es la última pregunta. Agradecemos a nuestro expositor por compartir con nosotros estas reflexiones tan importantes, además de abrir la puerta para repensarse frente a lo que estamos viviendo en la actualidad. A los asistentes hemos enviado una corta evaluación a sus correos electrónicos e invitamos a ser realizada. Agradecemos también su tiempo y esperamos que continúen sumándose a estos espacios académicos, los cuales serán publicados en nuestra página institucional. De nuevo, muchas gracias al doctor Carlos, a Prosur por su colaboración. Las puertas de la universidad y de la Facultad de Economía siempre están abiertas para ustedes y bienvenidos. Muchas gracias y que pasen una feliz tarde.